Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 23 de julio del año 2025. El tema del día de hoy es un tema que verdaderamente es muy importante para que entendamos bien los padecimientos virales. Este tema lleva por título Replicación viral y su importancia en las infecciones y va a ser impartido por el académico doctor José de Jesús Coria Lorenzo. El doctor Coria es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México, hizo pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría y también infectología. También fue asesor de la Subdirección de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, jefe de pediatría y enseñanza del Hospital General del Iste de Toluca, adscrito al Servicio de Infectología del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, coordinador de la red de Kawasaki en México, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, autor del libro de infectología, modelos diagnósticos y algoritmos mentales, entre otras muchas publicaciones y libros. Es un gusto para mí cederle los micrófonos a mi colega y amigo José de Jesús Coria Lorenzo. Adelante. Listo, ¿se ve bien? Perfecto. Perfectísimo. Muchísimas gracias, estimado doctor y amigo, por invitarnos a esta sesión, esperando que pues lo que veamos, además de que ojalá y que a algunos no les cause de repente, digámoslo sinceramente, algún escozor, porque cuando yo estaba preparando esta plática, dije, wow. La replicación viral, la replicación viral, y luego se me vino a la idea cómo está México de unos 6 años para acá. Y dije, vamos a meterle algo interesante a la plática comparativa. Y no es porque yo haya tratado de inventarlo, sino porque, como dicen por ahí, te pones de pechito, pues ni hablar. Y entonces, pues vamos a esperar que la plática, además de que les parezca a algunos chusca, a otros interesante, a todos nos sirva para entender el por qué la dejé así nada más en las infecciones y no especifiqué si infecciones propiamente por virus o propiamente bacterianas. Y van a ver más adelante el por qué lo digo. Bien. No tenemos ningún conflicto de interés, hemos participado con varios laboratorios en pláticas a nivel nacional y en algunas ocasiones también a nivel internacional, gracias a Dios. El hablar de esta plática, les decía yo que cuando la estaba preparando, pues era así como decir, wow, estoy en un acantilado, en un arrecife y meterse a él está cañón. Pero bueno, dije, a ver, vamos a ver cómo podemos armarla. Vamos a tocar un poquito de consideraciones generales, qué son los virus, los hospedadores, qué es lo más importante, hablar del viroma humano, la virobiota, la estructura viral, su clasificación, lo más importante, los pasos y los ciclos en la replicación viral y la importancia de las infecciones, que es el tema como tal, un resumen pequeño y las conclusiones que al final, como siempre les digo, se las llevan ustedes, ¿verdad? Eh, ¿Qué son, pues, los virus? Pues son patógenos obligatorios intracelulares, muy importante ello, ¿sí? Que no pueden replicarse sin la maquinaria y el metabolismo de la célula hospedadora, aunque su ciclo de replicación difiere ampliamente entre las distintas especies y categorías.
¿sí? Estas especies pueden ser animales, plantas, humanos e incluso, ¿sí? Objetos inanimados. Para lo cual existen 6 pasos básicos que son esenciales, ¿verdad? Y que los vamos a ver, pues, como vamos avanzando en la plática. La replicación viral ocurre dentro de las células, como lo dijimos, con la liberación lograda principalmente a través de 2 mecanismos alternativos y obviamente la infección posterior. Estos mecanismos son la lisis y la gemación. Los dos son importantes para ello, ¿sí? Los virus no pueden estar uno sin el otro. Y bueno, ¿de qué dependen? La lisis, pues los viriones emergen a medida que la célula infectada muere y estalla, ¿sí? La gemación, pues este es prácticamente un proceso que se viene generando, que se va poco a poco cocinando, por decirlo así, en donde los viriones emergen gradualmente de una célula aún viva, al apropiarse de una pequeña parte de su membrana celular o de su DNA o de su RNA, quedando envuelto en una membrana de bicapa lipídica, la que contiene glucoproteínas virales esenciales para unirse a nuevas células huésped y generar así su replicación. ¿Qué son los virus? ¿Sí? Prácticamente, y hablando un poquito de los, sobre todo aquellos de RNA, dices, son parásitos genéticos intracelulares obligados, ¿sí? Que como característica, pues ¿por qué se dice que son obligados? Porque epitomizan el concepto del selfish gen o gen egoísta. Ah, ¿y qué es esto del gen egoísta? ¿Sí? El gen egoísta, pues es aquel que actúa de manera que asegura su propia supervivencia. Y bueno, si lo comparamos con la vida real que estamos llevando ahorita, pues podríamos decir que este podría ser la consecuencia de lo que es eh, el gen egoísta. Bien, eh, los hospedadores son muy importantes porque los hospedadores, y creo que dentro de lo más habitual que estamos viendo ahorita de unos años para acá, o lo más común que estamos viendo sobre todo en lugares tropicales, subtropicales, son las infecciones por los mosquitos, ¿verdad? El dengue, el zika, el chikungunya, el mayaro, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Que también se comportan como hospedadores, el ser humano principalmente. Lo que tuvimos hace un par de años, los animales que viven en las selvas, en los bosques, como los changos, ¿verdad? Que nos trajeron la dichosa viruela del mono, ¿sí? Las plantas también tienen sus propios virus, ¿verdad? Esta que vemos aquí abajo a la izquierda, sí, es una planta que está, pues, infectada por el virus del tabaco y que, pues, va carcomiendo ahí la planta y, pues, ya no la deja que produzca lo que tiene que producir, ¿ya? Pero algo que así como las bacterias tienen sus mecanismos de resistencia y sus mecanismos para también, pues, eh, infectarse o hacer uniones con otras bacterias y producir intercambio de material genético de resistencia, pues los virus tienen 2 cosas importantes, unos que son llamados bacteriófagos y otros que son llamados virófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias reproduciéndose en su interior y permitiendo en un momento dado que el proceso infeccioso pueda ser un poco más grave, ¿sí? Esto lo podemos ver en algunas infecciones causadas por estafilococo, ¿verdad? O infecciones causadas por estreptococo piógenes en el síndrome de choque tóxico, donde pues los niños con varicela pueden hacer una infección sobreagregada por estreptococo piógenes favorecida por un bacteriófago y que después empezamos a decir, bueno, tiene un superantígeno
que de alguna manera fue parte de lo que hace el virus de la varicela al asociarse con eh, el Streptococcus pyogenes y favorecer esta producción de infectarla y de permitir que haya un síndrome de choque tóxico, ¿sí? O los niños que hacen también los eventos de estafilococcemia en los recién nacidos, ¿verdad? Entonces es un ejemplo de lo que pueden hacer los bacteriófagos. Y los otros que son los virófagos, que son funcionalmente similares al bacteriófago, pero que aquí, ¿sí? Se trata de que ya son virus como tal de doble cadena DNA que están siendo afectados por otros virus, ¿sí? Ejemplo de ello, el paciente que tiene hepatitis D. Para poder tener hepatitis D tuvo que haber tenido antes hepatitis B, ¿sí? No es así de que le dio solita hepatitis D. Entonces, estos son un par de ejemplos sencillos al respecto de lo que podemos poner aquí. Y bueno, semejando con lo que estamos viviendo, seguramente estarán de acuerdo que tienen similitud un bacteriófago y y un virófago. Bien, el viroma humano, ¿sí? ¿Qué es el viroma humano? Conjunto de virus que se encuentran interna o externamente en nuestro organismo, dentro de nuestro genoma, aún sin síntomas de infección, pero que va a incluir aquellos virus que causan infecciones agudas, latentes o persistentes, ¿sí? O virus incapaces de infectar nuestras células, pero que ahí están, ¿sí? Están con nosotros. Hablamos de los virus oncógenos, que en algún momento dado, dependiendo de nuestra capacidad de respuesta inmune, finalmente sí desencadenan un proceso oncológico o no, se quedaron ahí y nadie tuvo el problema cancerígeno, ¿sí? O también podemos definirlo como es la totalidad de virus dentro del interior de nuestro cuerpo, alojados en tejidos, órganos y sangre. Y pues bueno, valga la redundancia, pues este es el viroma humano de nuestro país, ¿cierto? Espero que estén de acuerdo. ¿Qué es la virobiota? ¿Sí? Bueno, se conoce así al componente viral del microbioma humano. La virobiota es la suma de todos los virus que se encuentran en los seres humanos, ¿sí? Todos tenemos nuestra virobiota, así como tenemos nuestra microbiota, también tenemos virobiota. El desarrollo actualmente de nuevas tecnologías de secuenciación, como las técnicas de alto rendimiento, es lo que permitió que conozcamos ahora cuál es el comportamiento de los virus como parte del viroma humano, ¿sí? Y obviamente también estas nuevas tecnologías han permitido, y gracias, dicen que no hay mal que por bien no venga, gracias al SARS-CoV-2 pudimos tener nuevas técnicas que nos pudieran en una sola muestra, ¿sí? Determinar de entre 25 hasta más de 30 diferentes tipos de virus que puedan estar causando el problema infeccioso en determinado paciente. Y bueno, yo me sorprendí cuando dije, a ver, ¿cuál será la taxonomía de los virus? ¿Sí? Y si de por sí la taxonomía de las bacterias es amplia, dije, bueno, a ver, ¿qué tanto estará haciendo de los virus? Porque la realidad es que en México creo que hay muy pocos virólogos y pues la verdad que, pues lástima, a estas alturas pues ya no podríamos meternos a estudiar virología porque pues perderíamos muchas otras cosas. Pero sería algo interesante para la gente nueva que viene formándose. ¿Por qué? Porque cada vez muchos virus nuevos siguen descubriéndose y muchos más que ya habíamos tenido como por desaparecidos, ¿sí? Lo que es la viruela, lo que es el sarampión, que están retomándose nuevamente, pues otra vez van a empezar y seguramente van a llegar con nuevas formas de virulencia o de invasividad que se vuelvan, pues, con cierta mortalidad a nivel mundial. Y vean la taxonomía, ¿sí? Esta es la última de hace un mes y la de este mes estaba actualizada, no la pude bajar porque no me permitió en mi compu meterme a la nueva, pero dije, bueno, pues les vamos a mostrar cómo está más o menos. Los virus se clasifican en 4 dominios, 9 reinos y 16 filos, nomás para echarle ahí el guante.
Es como cuando dicen neumococo, ¿sí? ¿Cuántos serotipos de neumococo hay? Ahorita tenemos más de 110 serotipos de neumococo y seguramente que hay de haber más, ¿verdad? Así entonces un ejemplo de la bacteria con los virus. Vean, las terminaciones son las siguientes: el dominio viria, el reino viridae y el filo virocota, que es en lo que más dicen que hay que clasificarlos. Pero además de eso, también tienen una clase, tienen un orden, tienen una familia, una subfamilia, un género, ¿sí? Y como ejemplo ponemos estos que están aquí, del lado derecho, el reino riboviria, que tiene su filo, su subfilo, su orden, ¿sí? Su clase, y además dentro de los órdenes tienen sus familias, eh, el subfilo poliploviricotina, que también tiene su clase, su orden, la orden nidovirales, donde se incluye la familia de los coronaviridae, donde están los famosos coronavirus, que son 7 tipos diferentes de coronavirus que infectan al humano, ¿sí? 3 de ellos que pueden ser diarreogénicos y los otros 4 que son respiratorios, incluyendo SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 y el MERS. Y pues bueno, vean ahí toda la cascada de familias que tiene esta orden nidovirales, ¿sí? Y pues estos otros que vemos en el del lado derecho en la otra columna. Y para terminar, estos, ¿sí? Y bueno, pues todos los que están leyendo ustedes ahí, en realidad no conocemos a ninguno, ¿verdad? Salvo los que de repente están ahí en azul, familia de los Herpesviridae, ¿verdad? La familia Rioviridae, ¿sí? Eh, y bueno. ¿Verdad? Entonces, para que vean lo extenso que son los virus, porque además cada familia tiene su subfamilia y bla, 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 bla. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de rinovirus, dicen, ¿cuántos rinovirus hay? ¿Por qué le dio catarro? ¿Sí? La semana pasada y otra vez le volvió a dar catarro. Pues porque tenemos igual 80 diferentes rinovirus. Y de esos rinovirus tienen su subespecie y su especie. Y siendo más concretitos, por ejemplo, ¿sí? Tan solo los relacionados con coronavirus y con el síndrome respiratorio agudo, que puede ser el SARS-CoV-1 o el SARS-CoV-2, pues vean, especie, subgénero, género, subfamilia, familia, suborden, orden, subclase, clase, subfilum y filum. Y ahí, o sea, cuando dice, tienes un ortocoraviridae. Ay, ¿eso qué es? Ah, pues es un SARS-CoV-2. O tienes un Pisonibiricetae. ¿Y eso qué es? Ah, pues es la clase del coronavirus. Ah, caray. Bueno. Y por ejemplo, acá, en esta otra taxonomía, ¿verdad? En donde dicen aquí 15 rangos, ¿sí? Con los diferentes subfijos, en donde aquí ya vemos subclase, clase, filum, subfilum, subreino, reino, subsubreino y subsubsubreino. Dos ejemplos: un herpes simple que pertenece a los virus DNA y un poliovirus que es RNA. Y vean el poliovirus, todas las denominaciones que tiene. Pertenece a enterovirus C, ¿sí? Es del subgénero enterovirus, del género Picornaviridae, de la subfamilia Picornavirales y bla, 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 bla. Entonces, pues no es tan fácil entrar de lleno a cada uno de los diferentes virus que nos pueden condicionar determinada enfermedad. Pero, pues afortunadamente en los libros no lo sintetizan y nada más dicen el virus de el sarampión, de la rubiola, de la viruela, de la varicela, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál es la estructura que pueden tener algunos virus? Pues bueno, este es un ejemplo del rotavirus, de los picornavirus, ¿sí? Que pues se supone que son llamados virus desnudos, ¿verdad? Esta es la estructura de los virus desnudos. Estos dos son un par de ejemplos de virus desnudos. Y bueno, tenemos la estructura de un ejemplo de los virus envueltos, donde tenemos al HIV-1 y a la influenza virus. Y pues para virus envueltos, ni mandado a hacer, ¿verdad? Y bien tapados estos virus. Bien, dependiendo de su disposición,
de su cápside podemos encontrarlos en forma icosaédrica, helicoidal, compleja, o los famosos bacteriófagos que tienen una forma mixta y que están ahí vistos al microscopio electrónico y que además en la parte de abajo ya hechos ya con no con inteligencia artificial, sino que son fotografías que diseñaron ahí algunos artistas que dijeron vamos a hacerlos más en bonito y bueno, ¿por qué los hicieron más en bonito? Pues para que podamos nosotros después diferenciar si se trata de un VIH, de un herpes, de un sarampión, de una hepatitis B o de un virus de influenza, porque cada uno de ellos tiene diferentes, dentro de su estructura, diferentes partes o diferentes componentes, ¿sí? Y así como cuando vemos un paciente que tiene un absceso pulmonar, que tiene un absceso hepático amibiano, o que tiene una neumonía complicada, y que vemos las placas o vemos la tomografía y decimos, ¡ay, qué padre se ve, qué a todo dar se ve! Pues nosotros, seguramente que todos lo hemos dicho y lo hemos expresado así, oye, qué padre, mira qué bonita salió esa tomografía. Obviamente el paciente pues no va a decir, oye, pues para mí no es bonito porque yo soy el fregado, yo soy el que estoy enfermo. Y eso pasa igual, ¿no? Aquí vemos los virus bien padres, bonitos aquí en tercera dimensión, pero pues nadie quisiera tener una hepatitis B que lo lleve después a un carcinoma o a una cirrosis, ¿verdad? Ok, pues bueno, es lo interesante de los virus. Y bueno, aquí en una síntesis, porque esta es realmente una síntesis, ¿sí? Los virus son muchos, son muy amplios, no sé cuántos vayamos a terminar de conocer y de ver que emerjan o los nuevos que puedan tener con nuevas enfermedades. Pero vean, los virus RNA pueden ser icosaédricos o helicoidales. Y los icosaédricos pueden ser desnudos o envueltos. Y los helicoidales son envueltos, ¿sí? Y dentro de ellos, pues allá hasta abajo podemos ver a qué familia pertenecen los que son desnudos, los que son envueltos, ¿verdad? Y los DNA son icosaédricos, son helicoidales y pueden ser también complejos. Y los icosaédricos se dividen en desnudos, envueltos o aquellos que el citoplasma, ¿sí? Donde puede llevarse la replicación puede ser un citoplasma desnudo o un citoplasma envuelto. Los DNA helicoidales son envueltos y los DNA complejos son aquellos que tienen un citoplasma envuelto, ¿sí? Y bueno, ¿cómo están compuestos? Este es nada más un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo de cómo está compuesto, integrado un virus. Tiene su genoma, que puede ser RNA o DNA, que pueden ser tanto simple o de doble cadena. Tienen una cápside, tienen una envoltura y tienen determinantes antigénicos, que cada uno de ellos tiene una función. Pero además de estos, también muchos de ellos pueden tener proteínas estructurales y proteínas no estructurales. Un ejemplo de ellos que tienen las dos es el virus de la influenza, ¿verdad? Y las estructurales son aquellas que codificada por el virus se encuentra formando parte del virión, y las no estructurales son requeridas para la replicación, pero no están dentro del virión. Tienen otros componentes que pueden ser opcionales o componentes celulares. Dentro de los opcionales son enzimas como polimerasas, integrasas, proteasas, topoisomerasas, como los que pueden tener el virus del VIH o lo que pueden tener algunos virus de las hepatitis. Y componentes celulares como histonas, glicoproteínas, lípidos y RNA de transcriptasa inversa, que también lo tiene el virus del VIH. Pero en sí, de lo de la figura del lado izquierdo, esos componentes, ¿cuál es la importancia de ellos? La envoltura tiene proteínas específicas de unión a receptores de la célula, lo que aprendimos ahora con el SARS-CoV-2, ¿verdad? Que se unía a determinado receptor y que esos receptores los teníamos tanto en corazón, cerebro, intestino, pulmón principalmente, ¿verdad? Y que era lo que en un momento dado, pues favorecía el proceso infeccioso, ¿verdad? Que esta envoltura pasa a ser un derivado de la membrana de la célula huésped durante uno de los procesos de reproducción, que es la gemación, ¿sí?
Los determinantes antigénicos, ¿para qué nos sirven? Pues son secuencias que medían la fusión de las membranas, ¿sí? Que es a partir de lo que en un momento dado también nos sirvieron, ¿sí? Para tratar de generar vacuna contra el SARS-CoV-2. Yo siempre insisto, no hay una vacuna real, funcional, que tengamos contra SARS-CoV-2. Se intentaron hacer. eh, Unos dicen que funcionaron, otros dicen que no funcionaron. Hay quien se la aplicó, hay quien no se la aplicó, y seguimos teniendo SARS-CoV-2, ¿ya? Y bueno, conociendo cuáles eran las proteínas de fusiones, a partir de donde dijeron, por aquí podemos sacar parte de la estructura para que la vacuna pueda funcionar, y pues bueno, ahí se echaron el rollo de generar vacuna para SARS-CoV-2. Y la cápside, pues es la cubierta protectora para el genoma, manda señales específicas para empaquetar el ácido nucleico. Y el genoma, pues es prácticamente lo que tiene la información para replicar sus macromoléculas, que son si es un virus DNA o es un virus RNA, que puede ser simple o que puede ser de doble cadena. ¿Cuál es la importancia de estos? Bueno, los virus RNA de cadena simple son llamados monocatenarios, y además se dividen en virus con RNA de sentido positivo y virus de sentido negativo. Wow, todavía échale más leña al asador. Los virus RNA de sentido positivo poseen un genoma que puede actuar como RNA mensajero y que puede directamente producir una secuencia de aminoácidos, que favorece pues que tengan una replicación mucho más rápida, ¿verdad? Los virus de RNA en sentido negativo poseen un genoma que primero debe sintetizar un antigenoma, ¿sí? De sentido positivo complementario, que luego se utiliza para producir RNA genómico de sentido negativo, ¿sí? Casi todo como que el reloj gira al revés y de repente gira en sentido normal, pero que finalmente termina dando la hora, y aquí finalmente termina produciendo un proceso infeccioso. Y los virus DNA son de dos formas, monocatenarios y bicatenarios. Los monocatenarios son de cadena simple y los bicatenarios son de doble cadena. Estos virus DNA se replican en el interior del núcleo de la célula utilizando las proteínas de la célula hospedadora. De este tipo de virus podemos distinguir tres subtipos: los bicatenarios grupo 1, los monocatenarios grupo 2 y los bicatenarios de retrotranscripción, que son los del grupo 6. Eh, si me preguntan cuáles son el 3, el 4 y el 5, mmm, mil disculpas, ignórolo. No sé a qué pertenezcan, intenté buscarlo realmente, pero no sé por qué los clasifican así. Y por eso digo, sería interesante que haya más virólogos que en un momento dado puedan de repente tener más impacto sobre lo que representan este tipo de patógenos. ¿Cuáles son de los virus DNA, parte de su importancia que sea bicatenario? Bueno, repitiendo un poquito, lo general necesitan que la célula infectada entre en la fase de replicación celular, ¿sí? Los virus de DNA monocatenarios, ¿sí? Estos, para que consigan replicarse en la célula hospedadora, es necesario que en su proceso de infección el ADN de cadena simple se transforme en ADN de doble cadena. Y los bicatenarios de retrotranscriptasa, pues se caracterizan por usar la transcriptasa reversa durante su ciclo reproductivo. Cada uno tiene diferente forma de reproducirse, pero como tal son DNA y los otros son RNA, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que necesitan la replicación para que puedan causar enfermedad? Pues el virus solo requiere perpetuarse, ¿sí? Solo requiere replicarse, ¿sí? ¿Y cuáles son los dos objetivos de esto? Generar copias de genoma para la progenie viral y generar RCNA mensajeros para sintetizar proteínas estructurales y no estructurales que permitan en un momento dado ser parte de lo que les permita pues tener material suficiente para
eh, mantener la reproducción de un determinado virus. ¿Cuáles son las fases o los pasos de la replicación viral? Pues prácticamente son seis que los vamos a comentar aquí más adelante. La unión, las proteínas virales de la cápside o de la envoltura interaccionan con los receptores específicos de la célula hospedadora y esto va a determinar el rango de infección del virus. Esto se conoce como tropismo. Y es una característica importante de los virus. Cada virus tiene diferente tropismo, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? A que a unos virus son aquellos que tienen afinidad por afectar células hepáticas, aquellos que tienen afinidad por afectar neuronas, aquellos que tienen afinidad por afectar dermatomas. Ese es el tropismo, ¿sí? El otro paso, la penetración, el proceso de unión al receptor específico induce cambios conformacionales en las proteínas de la cápside o de la cubierta lipídica, y esa es la importancia de las proteínas estructurales o no estructurales, ¿verdad? Lo que resulta en la fusión de las membranas víricas y celular, y algunos virus que contienen DNA pueden entrar también a través de endocitosis mediadas por receptores. Algo que también parece que lo vimos como parte del mecanismo de infección de SARS-CoV-2, ¿sí? Y luego, eliminación de la cápside es eliminada y degradada por enzimas virales o propias del hospedador de su sistema inmune, liberando el genoma del virus o en un momento dado quizás evitando que el virus siga con los siguientes pasos y no llegando a la terminación de la progenie. Luego la replicación, si todo eso se consigue hacer el paso, pues la replicación es el siguiente, y después de la eliminación de la cápside, el genoma viral puede ser transcrito o traducido. Este paso varía entre los virus con genoma DNA o RNA, o entre aquellos con la polaridad tanto negativa o como positiva, dando como resultado proteínas diferentes y genomas nuevos del virus, ¿sí? Y luego el ensamblaje, ¿verdad? Después de la síntesis de novo de proteínas y genomas virales, que a su vez pueden sufrir modificaciones. Estas proteínas del virus son empaquetadas junto con los nuevos genomas para originar viriones que estarán listos para dejar la célula infectada e irse a infectar otras nuevas. Este proceso también recibe el nombre de maduración y finalmente la liberación de los viriones, donde pues los dos pasos importantes que habíamos mencionado, el de lisis y el de gemación. El de gemación, en este proceso, las partículas víricas recién formadas que ingresan al organismo adquieren pequeña parte de la membrana, que es la célula hospedera, convirtiéndose en virus envueltos o virus con envoltura, como la gripe A, y que son liberados normalmente a través de gemación. Aquí el virus adquiere la cubierta lipídica de la célula hospedadora, lo cual lo va a proteger para que no se destruya y pues se llaman también virus citopáticos. Y la liberación de viriones a través de lisis, en donde en el momento de estar haciendo los pasos anteriores, pues se muere la célula infectada, pero logró producir el nuevo virus y los virus que utilizaron esa célula, pues suelen denominarse citolíticos y salen a seguir infectando otras células diferentes y un ejemplo de ellos es la viruela, ¿verdad? Este es un ejemplo de una forma de lisis, ¿verdad? De una liberación de virión por lisis. Bien, estos son los pasos que hay, ¿verdad? Introducción a la capa lipídica, hay la formación de proteínas virales, la formación de nuevas partículas y finalmente la cuarta transformación, perdón, el cuarto paso, los virus envueltos liberados por gemación. Esta fotografía que vemos aquí es un modelo de interruptor activado de la gemación viral de un arenavirus incrustado en una bicapa lipídica, en donde, pues bueno, para fortuna de la plática, para desfortuna de nuestro país, pues vean, también tiene cuatro diferentes tipos de transformación, ¿ya?
para generar virus liberados por gemación, que seguramente los estamos viendo también. Y pues bueno, esperemos que no tengamos muchos problemas con este tipo de formación de partículas virales. Y bien, una vez que el virión deja la célula, algunas proteínas permanecen en la membrana de la célula hospedadora, que servirá como dianas potenciales para anticuerpos circulantes, ¿sí? Muy importante, ¿sí? En que sí o no pueda seguir el proceso de la infección-enfermedad. Las proteínas virales residuales que han quedado en el citoplasma pueden ser procesadas y presentadas en la superficie junto a moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 que son reconocidas por células T y empieza ahí todo el mecanismo inmunológico. Algo importante, eh, vimos los diferentes tipos de cómo se replican los virus, cuáles son aquellos representativos de los que se replican por lisis, ¿sí? Son los virus sin envoltura, como el virus de la polio, los enterovirus, rotavirus, adenovirus, norovirus, viruela, mpox, y que se transmite en vía fecal oral. Agua o superficies contaminadas, lo decíamos al principio, ¿verdad? También las superficies contaminadas pueden permitir ahí que los virus puedan tener cierta capacidad de que sobrevivan o incluso puedan también en un tiempo generar cierta reproducción. Son resistentes a factores ambientales como la desecación y desinfectantes, persisten en superficie y se propagan a través de fomites. Y los que se replican por gemación, VIH, influenza, herpes virus, SARS-CoV-2, sarampión, rabia, hepatitis, los cuales pueden propagarse a través de contacto cercano, mediante gotas, aerosoles, secreciones respiratorias o por contacto con sangre o fluidos corporales, y debido a su naturaleza lipídica, son sensibles a la desecación, detergentes y al calor, pudiendo en un momento dado hacerse no infecciosos. ¿Sí? Esto es algo muy importante con lo que vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Cuál es la importancia, ahora sí, de las infecciones virales? Hace mucho tiempo no le dábamos mucho enfoque a qué hacer cuando alguien tenía un proceso viral y sobre todo cuando empezaba a haber brotes, ¿sí? Hacíamos los famosos cercos epidemiológicos, ¿verdad? Para tratar de limitar la progresión de la enfermedad, ¿sí? Decir, bueno, que ya no pase más allá de esta colonia, que ya no se extienda más allá, pero los virus ya lo vimos que, pues son causantes no nada más de brotes locales, sino también de epidemias y de pandemias. Y entonces, ¿qué hemos aprendido, pero que no lo hemos llevado a cabo finalmente, que cuando sucede algo no lo hacemos? Y bueno, quien no recuerda la historia, pues dice que está condenado a repetir la misma tragedia, ¿ya? El triage, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos un virus nuevo que puede ser potencialmente endémico, ¿sí? Epidémico o pandémico? ¿Cómo lo estamos tratando de ver ahora con la influenza aviar? Que yo sigo insistiendo en la influenza aviar, nos va a dar una sorpresa mayúscula, hay que darle tiempo al tiempo. Y bueno, y entonces, eh, realmente si se infecta, todos los virus tienen la capacidad de poder causar enfermedad o infectar todas las células. Pues no, porque decíamos hace rato, tiene algo que es tropismo, que es la capacidad de un virus de infectar una población determinada de células de un órgano o tejido, y pues está influenciado por ciertos factores virales, que es por donde entra, si hay proteínas estructurales o por el tipo de huésped, si tiene cofactores, es diabético, es hipertenso, le entra al chupe, ¿sí? O le entra a las drogas, ciertos cofactores celulares también, receptores y correceptores. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué pasa para que tengamos progenie? ¿Sí? Bueno, aquí decíamos hace rato, el virus sí puede entrar, pero puede no causar enfermedad o entra y causa enfermedad. Entonces, hablamos aquí de dos cosas, susceptibilidad, permisividad.
y no es lo mismo Juana que Chana, ¿sí? Una célula es susceptible si tiene el receptor adecuado para que el virus pueda penetrar y reproducirse. Pero si no lo tiene, puede ser que la célula sea permisiva si tiene todos los factores celulares requeridos para completar una infección en el huésped, una infección productiva. Y esta infección productiva, pues es la que culmina con la producción de partículas virales, las que cuando son infectantes, pues son los nuevos viriones. Y bueno, los virus que generan progenie, ¿sí? Unos ejemplos, podemos incluir a los picornavirus, que es el virus de la polio, y los ecovirus, o los paramixovirus, como el virus del sarampión y el virus de sincicial respiratorio, que está muy de moda ahora, con los nuevos tratamientos de anticuerpos monoclonales y la vacuna en adultos, ¿sí? ¿Cuál es su variabilidad genética para todo ello? Pues que pueden hacerlo mediante mutaciones, deleciones, inserciones, reasociaciones o recombinaciones. El ejemplo que vimos muy clásico fue el de la influenza pandémica, que además de reasociaciones hizo recombinaciones, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son los tipos de infección? Pues ya lo habíamos dicho, infección productiva, en donde el ciclo de replicación completo con producción de progenie viral, o infección abortiva, ¿verdad? Donde, insistimos, el virus puede infectar a una célula susceptible, pero no completa su ciclo de replicación, no llega más allá del cuarto paso, ¿sí? Por carecer de algún gen viral esencial o celular no expresado, por lo tanto no produce progenie viral y no produce la enfermedad, ¿sí? Produce una infección abortiva, pero en un momento dado puede quedarse ahí también como un proceso latente, ¿verdad? Entonces, bueno, de alguna manera, pues vean que son canijos los virus, ¿sí? Y pues bueno, no todos los virus tienen la chance de hacer infectar realmente a todas, ¿sí? Toda el organismo humano o todo nuestro sistema o aparatos, ¿sí? Pero de qué sí depende de que lo puedan hacer, pues vean, parece que se dedican también a hacer ejercicio como que los virus hacen, se preparan, van a correr, hacen pesas, ¿sí? Para tratar de seleccionar cuál es el más apto, ¿sí? Cuál es la célula más apta, cuál es el hospedero más adecuado, en el que puedan llevar una multiplicación viral y puedan tener determinadas mutaciones en donde pues puede haber variaciones de diversidad genética, generando cuasi especies de virus, genotipos, serotipos y lo que veíamos en la taxonomía. Y a través de la respuesta inmune o por presiones de comorbilidades o el uso de fármacos o de drogas, ¿sí? Pues en un momento dado, pues regresar a esto del fitness y hacer un círculo para que pueda causar infección, enfermedad. Todo esta es nuestro viroma, todo este es nuestro genoma viral encontrado en nuestra virobiota humana y tenemos tanto en tracto respiratorio, tenemos bacteriófagos, miren, ¿sí? A nivel oral y nosofaringio también tenemos bacteriófagos, ¿sí? Los cuales ven que están incluidos en estos tipos de virus, ¿sí? En la piel también tenemos bacteriófagos, en el tracto gastrointestinal también tenemos bacteriófagos. Entonces, ¿son o no son importantes? Sí son importantes los bacteriófagos y pues en un momento dado, cuando se combinan con ciertas bacterias, pues pueden ser potencialmente más graves, ¿sí? Pero ¿de qué depende que los virus interactúen con el sistema inmunológico o su replicación puede en un momento dado ser interactuada? Pues aquellos virus que se replican por lisis, recordamos, carecen de membrana lipídica, tienen una cápside proteica que encierra su material genético, lo que hace que tengan mayor durabilidad en entornos hostiles. Y ustedes lo están viendo ahorita. Pusimos el ejemplo de un virus que se puede multiplicar por lisis, regresando a la cuestión
política de nuestro país, y vean cómo, a pesar de todo el entorno hostil, ahí está, se mantiene, no se da por vencido. Y bueno, dependen de su cápside para su adhesión y entrada a la célula huésped mediante endocitosis mediada por receptores. El sistema inmune ataca las proteínas de la cápside, lo que permite potencialmente una inmunidad más duradera, pero algunas pueden variar y evadir la detección inmunitaria, ¿sí? Y también puede inhibir la respuesta inmunitaria al interferir con las vías de señalización del huésped durante la replicación. Esto de que dice lo que permite potencialmente una inmunidad más duradera es el ejemplo que podríamos poner cuando a alguien le da sarampión, ¿sí? Si a alguien le da sarampión y ahorita que están con el brote o el brete o las manitas calientes de que hay que inmunizar a todos, ponerles doble viral o triple viral, aquel que ya le dio sarampión, ¿sí? Prácticamente su inmunidad está de por vida, no le va a volver a dar sarampión. Aquel que recibió su esquema completo de sarampión, ¿sí? También es esa es una de las bondades de la vacuna. También no le va a volver a dar sarampión, ¿sí? Entonces, vean lo interesante que es también del sistema inmunológico. Y los virus que se replican por gemación, pues su envoltura es una bicapa lipídica, inducen respuesta inmunitaria que neutralicen al virus, pero a menudo favorecen que el virus eluda la detección inmunitaria, inhiben las vías de señalización inmunitaria, lo que permite que persistan durante mucho tiempo en el huésped. Varicela, un ejemplo, ¿sí? Hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Esta evasión inmunitaria favorece infecciones crónicas o de latencia, ¿ok? Los virus con envoltura, al enmascarar y evadir sensores inmunitarios innatos, facilitan la replicación viral temprana, que pues, si no causa enfermedad, los mantiene ahí de alguna manera de forma latente, o sí puede favorecer el proceso infeccioso si el huésped es, por alguna razón, con características que le permitan desarrollar la enfermedad, si es inmunocomprometido, si es desnutrido o tiene alguna inmunodeficiencia. Ujú. Y bueno, en un hospedador, regresando a los hospedadores, un hospedador infectado, la población viral, pues vean que esta es parte de la respuesta. Cuando en un momento dado puede responder a través del sistema inmunológico o cuando se utilizan antivirales. Ponemos aquí el ejemplo de los antivirales. Y tenemos virus sensibles o virus resistentes. Un sujeto que inicialmente es infectado por determinado virus y se le da un antiviral, es mal llamado antiviral porque no mata los virus. Los antivirales inhiben la replicación viral, pero le seguimos diciendo antivirales. Ok, está bien, vamos a dejarlo así. Y entonces la respuesta inmune o el antiviral, ¿sí? Puede hacer dos cosas, ¿sí? Si el virus resistente, pues no le va a hacer absolutamente nada, pero a los virus sensibles los va a volar. Y si no hay virus resistentes en el organismo, pues el paciente se va a curar. Pero si hay virus que sí son resistentes, pues va a entrar al efecto del fitness y ya con una buena capacitación en el gimnasio, pues es un fitness recuperado y entonces empieza la progenie, ¿verdad? Así es como los virus hacen su interacción con el medicamentos o con el sistema inmunitario. ¿Cuál es la importancia de las infecciones virales? Los virus sin envoltura pueden ser causantes de epidemias estacionales, sobre todo en guarderías y hospitales, debido a su fácil propagación. Y los virus con envoltura pueden causar enfermedades tanto endémicas como epidémicas e incluso pandémicas y o evolucionar a la cronicidad, ¿sí? Y bueno, cerramos con dejarles esto. Como tal, existe un número importante y cada vez mayor de virus nuevos, emergentes y reemergentes,
juegan un papel muy importante en las enfermedades infectocontagiosas, no solo de los infantes, sino de todas las edades, y se debe estar atento a la presencia de eventos tales como brotes endémicos, epidémicos y pandémicos para poder llevar a cabo un buen triage, ¿sí? Unos buenos mecanismos de contención, ¿verdad? Y, insisto, no hay como tal antivirales, existen fármacos que detienen la replicación viral y en ciertos casos muchas enfermedades pueden ser prevenibles por vacunación. Y con esto terminamos la charla, esperando que haya sido de interés, pero que además haya servido para recordar un poquito lo que aprendimos cuando estudiamos medicina o cuando hicimos infectología e íbamos a las clases de virología. Muchas gracias, doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. Muy amable, José de Jesús Coria, que si quieres dejar de compartir pantalla, fíjate que hiciste un recorrido tan bonito y tan amplio, pero me gustaría un poquito andar en las condiciones socioeconómicas, que también es un factor de susceptibilidad, al igual que algunas situaciones de densidad de población, de movilidad, del número de integrantes del núcleo familiar, las costumbres que se tienen. Yo creo que todo eso también tiene que tomarse mucho en cuenta porque al parecer y según entiendo, no me sé ni el 5% de todos los virus que dijiste, pero, pero lo que sí entiendo es que el reto es estar lo más sano posible para defenderse mejor. Y si tienes la mala suerte, y digo mala suerte no es lo mismo que vivas en una colonia donde por decir algo, en 10 hectáreas hay 150,000 personas, a que pues vivas en un sitio donde tú tienes una casa de 600 metros de terreno, con 4 recámaras, etcétera. O sea, todo eso cuenta. Y si tomamos en cuenta el cambio climático, las alteraciones, el cambio de clima, el comportamiento de los cultivos, el de las meteoros, las estaciones, la biodisponibilidad de los alimentos, pues se vuelve más complejo el mantenerse sano. Y si le agregamos las pantallas, el sedentarismo, la forma de vivir, la inseguridad, caray, pues, ¿y por qué digo esto? Porque está también demostrado que los estados emocionales disminuyen o aumentan tu capacidad de defensa. De defensa. Así es. Y los alimentos ultraprocesados pues dan un proceso inflamatorio ahí crónico de baja eh, cantidad, pero igual también disminuyen la respuesta inmunológica. Y así nos podemos seguir con una serie de cosas en las que, pues a veces, pensando de esta manera, podemos decir con razón, a unos les pega bien duro, incluso la misma familia, y a otros no, este virus. Más las complicaciones, fíjate que ahorita que me mencionaste del SARS-CoV-2, ¿cómo aprendimos a partir de Ujú. la pandemia del COVID? Y vimos que muchos o la mayoría de los pacientes graves por COVID tenían deficiencia de zinc. Y ya no digamos la vitamina D, que es algo muy conocido desde hace mucho tiempo, pero yo desconocía que existía una relación de comportamiento defensivo a través del zinc. Y los pacientes mortales y los de terapia intensiva y todo, todos tenían niveles bajos de zinc. Y cuando te pones a repasar qué contiene zinc en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, pues entiendes pues que sí es muy importante. Desde la insulina y otros tantos moduladores que llevan enlaces con zinc. Entonces, yo creo que estamos siempre pensando en la vacuna para la solución del padecimiento viral,
o estamos pensando en un medicamento maravilloso que nos resguarde, que nos evite morir o que no nos dé la enfermedad, que al menos que nos la atenúe, pero dejamos a un lado todo lo que hemos dejado de hacer bien o que debería de darnos una capacidad de defensa, pues para la mayoría de los virus, que sería estar en buenas condiciones físicas. Y digo esto porque ha cambiado el concepto de salud. El concepto de salud, aquel de un equilibrio biológico, psicológico y social, bueno, sí, suena bonito y todo, pero hay que reconocer que tú puedes estar saludable a pesar de que estén asesinando aquí a un lado de tu casa. Puedes estar aparentemente saludable a pesar de que tengas sobrepeso o un índice de masa corporal superior, etcétera. Entonces, los rangos es verdaderamente que el decirse saludable ya no es tan enérgico, ni tan exacto, ni tan rígido, es más elástico porque es una situación meramente dinámica. Estar sano no es una condición del niño, del preescolar, del adolescente, del adulto mayor, o sea, de cualquiera de las etapas. Es un reto, es un reto. Y yo creo que ahí es algo que tenemos que trabajar mucho porque si bien hemos aprendido muchísimo de los virus, su comportamiento, su fisiología, eh, el comportamiento fisiopatológico, creo que hemos dejado de aprender la buena alimentación, el hacer ejercicio, el evitar el sedentarismo, el tener mecanismos de relación social que nos relajen, que nos pongan en una actitud positiva ante la vida. Yo creo que todo eso es muy importante. Maestro, me extendí, pero le cedo la palabra, maestro Loredo. No había pedido, pero yo creo que todo lo que tú dices nos hace pensar que ahora debemos tener una visión este, ay, se fue, ¿qué? Epigenética. Epigenética. Epigenética, porque es fundamental. Estamos acostumbrados a que teníamos la idea de que todo venía por el gen y ya como tenemos ese gen oncológico, podíamos desarrollar algún tipo de cáncer. Pero ahora ya se sabe que no. La epigenética tiene un papel fundamental porque es el disparador de algo que te hace que en un momento dado un gen se active o se inactive. Y entonces eso tenemos que pensarlo en ese sentido y tener, como tú dices, una alimentación adecuada, una actividad física que nos permita mantenernos más o menos bien. En fin, todo esto, tratar de disminuir las condiciones de tensión en las que estamos sometidos. En fin, lo más que se pueda, porque estamos en la Ciudad de México, estamos en una terrible situación ahora por tanto tráfico y por las motocicletas, por ejemplo, que pasan con un ruidero y se le atraviesan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En fin, todo eso tenemos que estarlo pensando, manejarlo. Yo creo que tenemos que ahora tener una visión epigenética. Quiere decir, yo quiero decir que tenemos que estar sostenidos por la clínica. La clínica es fundamental. Y después, en alguna manifestación de un padecimiento, y después ver cómo nuestro entorno, el entorno de la persona, el entorno del individuo, el entorno familiar, el entorno escolar y el entorno del barrio, estamos hablando de niños. Entonces, y después algunas cosas que pueden tener una explicación genética y tenemos que irnos allá para entender algunos padecimientos. Yo creo que es un cambio de pensamiento el que debemos desarrollar en un momento dado y dejarle, como dice el doctor Coria, tanto lío con los genes, con los virus, que sabrá Dios, yo creo que ni él entiende, pero bueno, sí lo entiende, porque lo he estudiado, pero nosotros no, yo por lo menos no, ni lo entiendo, ni me interesa entenderlo, más que lo superficial. Ahora él señaló también que debemos tener cuidado con ciertos genes, ciertos virus que están emergiendo y tenemos el virus del ébola, allí en África, que de repente da origen a ciertos padecimientos, pero ahora con el deshielo, doctor Coria,
con el deshielo no están apareciendo nuevos virus que se encontraban inmersos dentro del hielo, en los polos, no sé, a lo mejor, y por eso estamos viendo ahora nuevas situaciones. Volviendo a lo más simple, lo que estamos observando en nuestros niños son los niños migrantes que vienen de lugares en donde su condición socioeconómica es paupérrima y evidentemente no están vacunados contra ciertos padecimientos. Y vienen aquí y pueden contagiar de alguna enfermedad como sarampión, tosferina, varicela, etcétera, a niños que no han sido sometidos en nuestro país por alguna razón al esquema de vacunación. Recuérdate que más o menos 500,000 de niños mexicanos el año pasado no fueron vacunados. Y entonces todo Ujú, esto sí. del entorno nos genera en un momento dado la posibilidad de estarnos enfrentando a virus nuevos y a virus viejos. Y los jóvenes médicos de ahora, que no conocen qué es el sarampión, ni la tosferina, ni la varicela, entonces se van a tardar en hacer un diagnóstico y vamos a caer en otra situación que es la iatrogenia. Empiezan a atender pacientes con antibióticos, empiezan a atender pacientes con otros medicamentos, otros productos que no nos van a hacer, que no le van a servir al paciente, pero sí le pueden complicar eh, su situación corporal en un momento dado. Bueno, yo creo que, a ver, doctor Coria, ¿qué piensa? No, sí, por supuesto, los comentarios tanto del doctor Antonio Lara y el suyo, bien fundamentados, muy válidos. Decía yo dentro de la plática que algunas situaciones de comorbilidades como la desnutrición, ¿sí? El paciente malnutrido, que hablar de malnutrido es que o esté desnutrido o esté obeso, ¿sí? Y puede ser un momento dado ser parte de los cofactores que ayuden a que los virus puedan tener mayor afinidad también por cierto huésped. Y algo que tiene usted razón, doctor Loredo, y que no lo recordé hasta ahorita, ahora que ha empezado lo de los deshielos en los polos, en algunos animales que encontraban por ahí congelados o ya descongelados después del deshielo, empezaron a encontrar no solamente virus distintos, sino bacterias también diferentes, ¿sí? Y eh, estos llamados provirus, ¿sí? Entonces, pues bueno, están ahí guardaditos, estudiándose. Hay que ver qué pasa de los polos hacia el interior. Y bueno, así de repente nos llegó el SARS-CoV-2, de repente así nos llegó el ébola y así nos llegó también el de la viruela del mono. Y pues Ujú. sí, son virus que en alguna situación por ciertas capacidades de favorecer replicaciones, pues se empiezan a generar y a producir nuevas enfermedades, ¿sí? Entonces, pues hay que, en lo posible, ¿sí? Porque también está bien demostrado lo que decía el doctor Antonio Lara, complementos como vitamina D, el zinc, magnesio, calcio, nutrición balanceada, ¿sí? Eh, que podamos poderla tener disponible en nuestra población, ¿sí? A nivel de forma general y sobre todo mayormente en los niños, para que de esto de alguna forma les permita también que su sistema inmunológico tenga más chance de poder limitar la progresión de determinadas enfermedades, no solo virales, sino también bacterianas. Y pues el ejemplo de la desnutrición en cuanto a mortalidad, pues lo estamos viendo con lo que sucede en Siria y en Gaza, sobre todo en Gaza, la mortalidad de los niños. ¿Por qué? Pues porque están mal alimentados y son presas, y lo dijeron en la tele, presas de infecciones
virales más que bacterianas. Entonces, en los noticieros de ADN 40 y en el de del canal de las estrellas, cuando hacen esos reportajes, pues hacen esa connotación y pues la verdad que tristemente nosotros como médicos nos esforzamos por en nuestros hospitales tratar de salvar la vida a los pacientes, pero los intereses económicos de los países poderosos pues se aferran por otras cosas que no son entendibles y que pues tristemente llevan a esos casos de mortandad. Y ahí en Gaza Eh, tenemos el virus de plomo, que son las balas que les El dan virus del plomo. las balas Sí, son las el virus de balas. plomo. sí. Y yo te quería preguntar, aprovechando, ¿por qué a un niño que le dio varicela de adulto le puede dar el zóster? ¿Es porque tiene su inmunidad disminuida o por qué si se supone que tiene memoria inmunológica de por vida? No sucede como con el sarampión, doctor. Si le da varicela de pequeño, ¿sí? Incluso de repente usted puede ver gente que no tiene lesiones de varicela y debuta con un herpes zóster a determinada edad, es porque seguramente sí le dio varicela en la infancia. Como Pero decía hace rato el doctor Antonio Lara, ¿verdad? El doctor Eduardo decía, en la misma familia hay uno que se enferma de gripa, en la familia se enfermaron cuatro, pero hay uno que se puso peor y los otros no les pasó nada, ¿sí? Así también sucede con la varicela, ¿sí? Hay varicela subclínica, ¿sí? ujú, Oye, pues le dio a la hermanita y le dio al hermanito, pero fíjate que al más chiquito no le dio, ¿sí? O a la prima no le dio y jugó con ellos. Les iban a varicela subclínica, pero la varicela tiene afinidad por quedarse ahí, almacenada en ciertos, ganglios. eh, y con la edad, con la inmunosenescencia de nuestra edad, si lo tenemos, eso puede favorecer que se reactive y entonces tengamos un brote de, eh, herpes. de herpes zóster. Fíjate que Ujú. ahorita que dijiste de la varicela asintomática, ha habido casos de pacientes que hacen una varicela eh, sin exantema y de Guille, es repente hacen Andy. una complicación de la varicela, como una neumonía, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué tiene neumonía este paciente? Eh, ¿Qué pasó? Y cuando a alguien se le ocurre hacerle anticuerpos para varicela, dice, no, pues es que tiene una varicela que no fue exantemática. Eh, Exacto. Fíjate O lo que, mismo sucede con ¿sí? hepatitis A, La ¿sí? mayoría, ¿no? Sí, hay casos en las escuelas en donde de repente hay un brote en el salón fulanito y hay otros dos casos en el salón sutanito y dicen, no, pues esos niños ya se fueron. Y llegó la época de vacaciones y resulta que los que se fueron, pues dejaron contagiados a otros más ahí y ya no se dieron cuenta y hubo un brote escolar. Sí, 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 sí. Es de lo más común, además. Ujú. Fíjate que la gente como que se ha relajado con el COVID y como ya no se habla de muertes por COVID, al menos no como cuando estaba en su apogeo, pero creo que nos falta todavía mucho por aprender, sobre todo de las secuelas post-COVID. Hay gente que tiene insomnio, hay gente que tiene artralgias, hay gente que Que se nos tiene. olvidan las cosas. Pero, por ejemplo, aquí en Veracruz hubo una niña que hizo diabetes juvenil post-COVID. Entonces, caray, son complicaciones inusuales que no las conocíamos y todavía no sabemos a largo plazo qué va a pasar. Pero tal parece que la gente, pues ya se relajó, ya no es importante el COVID y sobre todo si no hicimos investigación
aquí en México de los huérfanos por COVID. Bueno, se murieron los padres o los abuelos. ¿Y qué pasó con los niños? ¿Qué pruebas? ¿Qué vigilancia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y qué va a pasar a futuro? Por ejemplo, muchos de los que tuvimos viruela, que yo fui uno de esos casos de los últimos en la década de los 50, que fue cuando desapareció, pues sobrevivimos a la viruela. Pero yo debo de imaginarme que eso me puso en una situación de ventaja para otros muchos virus a los que seguramente me enfrenté y sigo siendo un sobreviviente hasta este momento. Entonces, también desde hace décadas, quiero mencionar, conocemos que las diferentes razas humanas son más susceptibles que otras a determinados padecimientos, no solamente virales, a otro tipo de padecimientos también hematológicos, metabólicos, etcétera. Pero en realidad el concepto actual de la medicina integral quiere decir que si una persona tiene un cuadro metabólico, también va a alterar su sistema inmunológico. Eso no escapa, no están separados, están unidos. Es una manera integral de que ese individuo, ese personaje, ese huésped, ese humano, pues que sus condiciones le hacen más o menos susceptible. Y la otra situación es que hay virus que infectan bacterias. Y eso es muy interesante porque es el origen del CRISPR, Cas9, ¿no? Allá en Dinamarca, que lo descubrieron y que ahora se está trabajando tanto acerca de la ingeniería genética, con muchos problemas de tipo ético, pero ya es una realidad que algunos padecimientos hematológicos, que algunos de ellos tienen comportamiento inmunológico también aunado, pues están siendo o se pretende manipularlos a través del CRISPR para tratar de que en segundas generaciones o terceras generaciones desaparezca ese tipo de problema. ¿Tú sabes algo de eso? No, 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 como tal, no. Sí, ahí le mentiría si quisiera opinar al respecto. Pero sí quisiera hacer un comentario, aprovechando que usted dijo que le dio viruela y que de alguna manera le permitió que pudiera tener cierta capacidad de protección para otras cosas. Así lo Sí, dijo. Ok. sí, Fíjese que eh, ha habido una situación que de repente no la permean mucho, en donde dicen, oye, ¿qué es mejor, que te des sarampión o vacunarte? Y dices, híjole, si te das sarampión y tienes factores para que te pueda dar después una, panencefalitis, pues ya te fregaste, ¿sí? sí, Pero el año pasado que fui a Lady Week, vi un librito ahí bien chirulero de vacunas y hablaba decía, orígenes de las vacunas. Y dije, a ver, este libro. Y lo empecé a ojear y dije, pues no, es pura historia vieja. Sí. Pero dije, bueno, pues de colección, lo compré. Sorpresa, cuando empiezo a leer, dice ahí, y he buscado la bibliografía, la referencia, y ya es muy viejita, no está, no existe, pero el apartado que pusieron era muy claro, que decía, la persona que le da sarampión, la enfermedad como tal, tiene un efecto protector contra otras enfermedades virales respiratorias, dado que permite la producción exagerada de factor de necrosis tumoral, interleucinas, y tiene un efecto importante sobre las células presentadoras. Y dije, oh, entonces, ¿que les dé sarampión o los vacunamos? Y tratado de seguir buscando algo al respecto, no he encontrado nada más. Este, la experiencia del doctor Loredo Abdalá, del maestro, si por ahí, eh, algo que pudiera usted haber conocido al respecto,
o los niños bien nutridos que les dio sarampión, si fueron más propensos o han sido, o en su época, quienes de su grupo, de su escuela que les dio sarampión, quienes en los siguientes años se enfermaron más o se enfermaron menos. Bueno, quiero decirte que el doctor Prado Vertis, que fue uno de los pediatras de la ola del doctor Mario Torroella, del doctor Federico Gómez, etcétera, decía que aquel pediatra que le tuviera más miedo al sarampión era mejor pediatra. Y entonces cuando él daba su clase dije: "Pues, ya está chuchando este viejito". Pero entonces un día un paciente mío se descuidó la mamá y le dio sarampión y que se muere. Entonces, el sarampión es una enfermedad que mata. El ¿Sí? sarampión es una enfermedad muy grave, y debemos nosotros transmitir a los alumnos, a los nuevos alumnos, que es preferible vacunarlos. ¿Por qué? No, sí, Porque ahorita vamos a sí. evitar que se nos muera en un momento dado, o que tenga una encefalitis, o que tenga algún otro problema. Yo creo que hay que vacunarlos y hacer caso omiso de que con eso no se van a enfermar de otras cosas. Eso es como un argumento que puede estar utilizando los grupos antivacunas. Y en fin, yo creo que eso no debemos darle movimiento, ni siquiera vista, para que los jóvenes médicos vacunen a todos los niños, aprovechando pues que tenemos la oportunidad de protegerlos contra estas enfermedades. No, claro, sí, por supuesto. Y además es una manera al vacunarlos de que tener el control. Yo tengo el control para esa enfermedad. Y Claro. la otra es dejar al azar. Si, si le da sarampión, está al azar si le va bien o le va mal. No, pero siempre es mejor Vacunarlos. prevenir que lamentar. Ah, De acuerdo. claro. Por eso digo, siempre es mejor la vacunación, por supuesto. A mí me hubiera encantado que me hubieran vacunado para por ejemplo, en mi tiempo los muchachos se morían de difteria, mis compañeritos. Actualmente ya la difteria ni la conocen. O sea, Sí, bueno, entonces había aquí en la cuenca del Papaloapan, en el 54, 55 por ahí, hubo una epidemia de difteria en la que calculan que murieron 40,000 niños. pues, Bueno, la cuenca del Papaloapan tiene más de 200 kilómetros navegable. Entonces, una barbarie. Entonces, definitivamente que hay mucho por aprender, hay mucho por entender, pero hay mucho por hacer cosas para tener una capacidad de defensa y garantizar una vida más larga y con mejor calidad de vida. Nos pasamos ya por mucho del tiempo, pero quiero pedirte, José de Jesús, que nos hagas favor de darnos un mensaje final. ok. Pues no, simplemente el mensaje final es los cambios que estamos viendo climáticos, ¿sí? Sobre todo los cambios climáticos, los cambios que estamos viendo a través de las guerras, y las cuestiones que estamos viendo también desde el punto de vista nutricional, pues son factores que tenemos que tratar de atender en lo posible, porque tampoco nos vamos a ir a la guerra a Gaza o Siria a ver qué hacemos, porque no es nuestra función, eh, y estar pendientes de que pues hay enfermedades que pueden reemerger, y dentro de estas enfermedades que pueden reemerger hay virus que en un momento dado pueden poner en peligro la vida, ¿sí? Pero también de los virus viejos de hace muchos años, como el sincicial respiratorio, que después del COVID empezó a repuntar, pues afortunadamente son de los virus que pueden ser atacados mediante anticuerpos monoclonales en los pacientes pequeños, sobre todo los recién nacidos, o en los adultos y embarazadas, prevenirlas de problema, los adultos mayores, sobre todo de la tercera edad, prevenirlas de infecciones
por este virus a través de vacuna. Ahí sí hay vacuna, para ellos sí hay vacuna. Y en la mujer embarazada, importante porque puede transmitir anticuerpos transplacentarios, en lo que el niño se le puede aplicar un anticuerpo monoclonal. Entonces, las enfermedades virales, al igual que las bacterianas, tienen un impacto importante en la mortalidad y hay que tenerlas presentes. Y no es necesario aprenderse toda la taxonomía de los virus. Definitivamente, pues yo quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, por el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, a todos los que se hicieron presentes en la sala de Zoom, en Facebook. Muchas gracias. Este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube, así es de que buenas noches, muchas gracias y hasta pronto. Saludos, maestro Loredo. Gracias, Saludos. doctor Antonio Lara. Saludos.